Hola, hola, hola a todos, ¿qué tal? En el capítulo de hoy les vamos a enseñar cómo ustedes van a poder descargar Axie Infinity en su celular y cómo van a poder comenzar a jugar, ya desde el escaneo del código QR para ingresar a sus cuentas, cómo configurarlas desde un inicio para los que sean afortunados de conseguir las escuelas, las becas que vamos a entregar dentro del canal Digital Money, puedan comenzar a utilizar sus cuentas sin ningún problema. Así que lo primero que van a tener que hacer es simplemente desde sus celulares dirigirse a axieinfinity.com. Les voy a dejar el link en la descripción del video. De todas maneras, vamos aquí a las flechitas del costado derecho y aquí simplemente le damos en Play Now. Una vez que le damos en Play Now, tenemos que esperar algunos segundos y como pueden ver aquí me pregunta si es que queremos descargar el juego. Me dice, yo le digo permitir y aquí me dice si es que lo quiero descargar de todas formas, le doy aceptar. En estos momentos se está descargando el juego, como podemos ver acá abajo, y tenemos que esperar algunos segundos. Recuerden, esto lo vamos a hacer para ingresar desde el celular. Si ingresamos desde el computador, el proceso es diferente, pero aún así es bastante sencillo. Aquí ya como podemos ver, está descargado el juego. Le damos aquí en abrir y luego en instalar. Y ahora se nos va a estar instalando el juego de Axie Infinity. Aquí ya lo está escaneando. Esto es propio del celular, ¿cierto? Todos los celulares puede que sean un poco diferentes en la sección final. Y una vez que ya está instalado, seguro, le damos aquí en abrir. El teléfono ahora se nos puso de lado, para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Y ahora tenemos que simplemente escanear el código QR que nos muestra aquí en la pantalla. Nos dice escanear un código QR o elegir desde el celular. En este caso, yo, como estoy aquí en el computador, voy a escanearlo simplemente. Pero ustedes, yo probablemente, a los que sean ganadores de una de las becas, yo se los voy a enviar por mensaje y ustedes tendrían que elegirlo desde el archivo de sus celulares. En este caso permitimos el acceso a la cámara y aquí tenemos el código. Simplemente accedemos, esperamos que lo enfoque, accedemos, esperamos que nos cargue la plataforma. Aquí está actualizando Axie Infinity, ya para que lo tengan en cuenta. Se nos puede demorar algunos minutos dependiendo de nuestra conexión a internet. Y aquí ingresamos a la cuenta. Como pueden ver, no hay absolutamente ningún Axie, ¿ya? Pero los Axie ya están en las cuentas. Probablemente al suscriptor o a la persona que le toque esta cuenta ya no van a tener que realizar el proceso, porque lo voy a hacer yo como muestra. Pero básicamente simplemente tenemos que venir aquí donde dice Axis, le damos sincronizar Axis, y aquí está rescatando desde el servidor de Axis, desde la cuenta principal, nos está rescatando nuestros Axis. Aquí ya podemos ver nuestros 3 Axis. Volvemos para atrás y ahora vamos a la sección de Teams. Vamos a nuevo team, que sería un nuevo equipo, y aquí ustedes podrían crear su equipo sin ningún problema. ¿Ya? Aquí tenemos 3 personajes, ustedes pueden, recuerden, ustedes que van a utilizar la cuenta van a poder elegir el orden de los personajes, cómo los quieran distribuir de mejor forma para tener los mejores resultados posibles. ¿Ya? Una vez que acomodamos los personajes, ya estamos listos para poder comenzar a jugar. Simplemente tenemos que guardar el nombre del equipo. Puede ser equipo 1. La verdad, esto no importa mucho. Esto va a ser un identificador para ustedes que van a estar utilizando las cuentas. Luego le dan en Save Team y ya van a tener el equipo creado. Luego le dan acá, lo marcan y le dan seleccionar. ¿Ya? Y ahora sí ya nos va a aparecer en esta sección de acá. Y ahora sí van a poder comenzar a jugar. Lo primero que les destaco es que tienen la sección arriba de misiones diarias. La primera misión es simplemente ingresar al juego. Le damos check-in y ya tenemos una de las 3 misiones. Las otras 2 son un poco más complejas. Una es ganar 5 veces la arena y la otra es ganar 10 veces el modo de aventura. Ya, para que lo tengan súper en cuenta. Esas son las 3 cosas que tenemos que hacer todos los días para recibir 50 pociones de regalo. Al completar los 10 niveles y un poco más de niveles de aventura vamos a conseguir 100 SLP y además por jugar PvP vamos a poder conseguir algunas otras. Entonces en estos momentos yo voy a jugar la etapa 1 para que vean cómo se hace todo el proceso, ¿cierto? Ingresamos, ya creamos las cuentas, sincronizamos nuestros Axis, creamos nuestro equipo. Ahora estamos ingresando a una partida. Aquí ya nos está cargando, ¿cierto? Vamos a ver cuánto se nos demora y aquí ya estamos dentro de la partida. Encontramos los diferentes poderes de nuestros Axis, ¿ya? Y aquí tenemos que simplemente jugar. Vamos viendo qué hace cada una de las cartas. Si es que no sabemos inglés, los podemos buscar simplemente en
en el traductor lo que dicen, ¿cierto? Y así vamos a poder comenzar a jugar. Aquí simplemente ya vamos lanzando cartas. Vamos lanzando cartas y así podemos ver que ya el juego está comenzando. Nuestros personajes van atacando nuestros Axis. Y ahora también vamos jugando contra la computadora diferentes niveles. Entonces, como pueden ver, jugamos primero todas nuestras cartas y luego se hace el proceso de la partida. El juego es bastante interesante, es bastante rápido. Aquí la idea es que se vayan quedando siempre con energía para que puedan jugar, pero eso más que nada en la sección de PvP. Aquí ahora como estamos contra personajes, puede que llegue a ser un poco más sencillo en algunos puntos. Ya, de todas maneras hay algunos niveles que son muy complejos, pero de eso se trata, porque si no sería muy fácil. Básicamente cada vez que llegan a un nivel que no pueden pasar, van a tener que volver algunos niveles atrás para poder subir de nivel, conseguir la energía y la fuerza suficiente para luego ir nuevamente al nivel en el que están pegados o que están complicados, porque como les digo, no es tan fácil el juego. Ya hay niveles que son un poco más sencillos, niveles que son un poco más complejos. Miren, aquí nos mataron, ya, entonces el juego no es fácil para que lo tengan en cuenta. Claro, nos da criptomonedas, nos va a dar ganancias, pero sí va a requerir tiempo de nuestra parte. Ya como muchos saben, ya muchos que probablemente nos siguen son interesados más que nada en la escuela, en las becas que vamos a entregar de Axie Infinity. Recuerden que deben jugar bastante para poder conseguir unos buenos resultados. Ya, aquí estamos en la partida todavía. Aquí ya estamos por terminarla básicamente. Como jugamos primero nosotros, ahí les matamos a uno. Y aquí vamos a matar al otro probablemente. Claro, matamos al otro y aquí ya estaría terminando la etapa 1. Victoria. Y aquí nos dice que ganamos experiencia y además ganamos una Small Low Potion. Ya entonces ya estaríamos generando ganancias con la Small Low Potion, estaríamos avanzando en los niveles de aventura. Y aquí también tenemos la sección de arena, que en estos momentos no la voy a jugar para no hacer tan extenso el video, pero además aquí ustedes van a poder jugar una partida contra otras personas, van a ser exactamente los mismos poderes y de esta manera ustedes van a poder tener aún más ganancias de las 100 que solamente se les permiten generar en el modo de aventura. Así que bueno, esto sería todo por el video de hoy. Recuerden suscribirse, activar la campanita, estar atentos, comentar. Ya próximamente anunciaremos los requisitos para pertenecer a las becas y a las escuelas de Digital Money. Así que bueno, esto sería todo por el video de hoy y se despide Digital Money.